conversaremos acerca de la función de control. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes. El control como función administrativa. No lo podemos dejar de vincular con un concepto mayor, cuál es el proceso de la administración. Ya al principio del siglo anterior, Frederick Taylor, Henry Fayol, los fundadores de la ciencia de la administración, habían tenido un conjunto de ideas, un conjunto de recogimiento, de recolección de datos de todas las experiencias previas que habían hasta el momento, ¿no?, en la operación de las funciones básicamente de producción, para poder concluir desde un enfoque ecléctico que el proceso de la administración era el aporte teórico que iba a explicar toda la dinámica de la producción. No olvidemos que los fundadores de la ciencia de la administración fueron ingenieros, y estos ingenieros querían dedicarle más tiempo al ámbito de la producción y desprenderse de una serie de tareas, de una serie de responsabilidades que los distraían, no en sus labores fundamentales. Por esa razón es que se abocaron a buscar en el pasado y en el presente de esa época todo aquello que sirviera, todo aquello que ellos pudieran rescatar y que se pudiera aplicar a sus trabajos del día a día. Ese enfoque, que es el enfoque ecléctico, da como resultado la ciencia de la administración. Y la ciencia de la administración se funda precisamente en el proceso de la administración. Cuando hablamos del control, el control es una de las etapas de este proceso de la administración, que incluye el planeamiento, la organización, la dirección y precisamente el control. Hoy día entonces vamos a conversar sobre esta importante tarea, esta importante función, esta importante etapa del proceso de la administración. El control podemos definirlo de múltiples formas. Es un concepto tan antiguo, es un concepto tan manejado, tantas personas, gente importante ha escrito sobre el control, que información sobre este tema abunda. Bien, sin embargo, la perspectiva que va a tener esta conferencia, esta conversación, se va a enfocar en un enfoque más actual, en un enfoque más moderno y obviamente también más aplicativo, fundado no solamente en la teoría, sino también en la experiencia. El control se define como la apreciación del resultado en cuanto al logro de metas organizacionales. Es la función de medición y corrección de lo realizado por los subordinados tendientes al aseguramiento del logro de las metas. En consecuencia, si nosotros partimos de la etapa de la función de planificación, en la cual avisoramos un futuro y nos preparamos para poder alcanzar ese futuro, cuando hemos llegado al mismo, tenemos que verificar si es que todo aquello que soñamos, todo aquello que preparamos para la empresa, se está cumpliendo realmente. La función que se encarga de esta tarea de verificación, básicamente de contrastación, es la función de control. Además, el control tiene la función de vigilar que todas las acciones y operaciones se realicen de acuerdo a los planes adoptados, a los principios preestablecidos que devienen de la administración como ciencia y en las normas implantadas. Dentro de esas normas podemos mencionar las políticas que se implantan en las organizaciones para dar un marco de actuación y límites, por supuesto, a las tareas del día a día. El control se aplica a las personas, a los activos, a las cosas que cumplen una determinada función, un determinado rol en el interior de las organizaciones. Se va a aplicar antes, durante y después del desarrollo de las tareas organizacionales. Como un producto de la ciencia, el control también tiene principios. Y podemos mencionar dos principios fundamentales de la función de control. El primer principio, el principio de equilibrio, y el segundo, el principio normativo. Con relación al principio de equilibrio, el control debe guardar en todo momento congruencia
entre resultados esperados y resultados obtenidos. Y en cuanto al principio normativo, el control debe establecer parámetros que se vean reflejados, que se vean, digamos, evidenciados en documentos legales para valorar alcances y limitaciones del plan. No se puede entonces efectuar intervenciones de control, acciones de control, si es que no están respaldados por las debidas normas administrativas y también todo un marco legal. Además, el control persigue varios propósitos. En primer lugar, el propósito más importante que tiene el control es garantizar el logro de las metas. Entonces, no solamente se actuará con acciones de control al final del periodo, sino que el control tiene que ser, y es lo que más, digamos, terreno ha ganado, el criterio de la aplicación del control concurrente. Bien, ¿y qué cosa es el control concurrente? Es un control que acompaña a las operaciones. Es un control, podríamos decirlo, en tiempo real. Para ello, ahora hay muchos instrumentos informáticos incluso que nos pueden ayudar a desplegar un plan estratégico y efectuar el control prácticamente en tiempo real, dándonos este software las alertas necesarias y oportunas, cuando se está desviando las metas esperadas, y nos da oportunidad de controlar de manera oportuna y de corregir algunas desviaciones que pudieran estar dándose. Dentro de los propósitos también del control está prever desviaciones precisamente en la ejecución de planes y programas. Cuando desplegamos, cuando gestionamos un proyecto, encontramos una realidad diferente a la cual estuvo presente en el momento de la formulación del proyecto o del plan. Entonces, dadas estas circunstancias, que el entorno es cambiante, nosotros tenemos que prever precisamente estas desviaciones que se van a dar necesariamente. Otro de los propósitos del control es optimizar la utilización de los factores de los recursos. Entraremos entonces en esos espacios de observar si es que se están efectuando, si están realizándose niveles superiores a los esperados o a los programados en cuanto a desperdicios, por ejemplo, desperdicios de materiales, pero también cuando estamos nosotros utilizando indebidamente el tiempo en las organizaciones. Todas estas identificaciones y otras es parte de los propósitos que tiene el control. Un propósito adicional del control es que debe proponer y sugerir alternativas administrativas, porque un control que solamente identifique algunas alteraciones pero que no proponga algunas alternativas administrativas para poder corregir, solucionar lo que está observando como una desviación, no tendría ningún valor importante, ¿cierto? Otro propósito del control es establecer diagnósticos continuos. Bien, los ejecutivos de las empresas necesitan estar informados de manera permanente, contar con un conjunto de informaciones que los ayuden a saber cómo están yendo sus operaciones, si se están cumpliendo sus metas organizacionales y las metas como directivos, y también evidentemente tomar una serie de decisiones para corregir, para mejorar, para avanzar hacia el logro de las metas que se plantean para cada año o que se plantean las organizaciones para el mediano plazo. Y otro propósito que también tiene el control es promover la innovación. Estamos en una sociedad en la cual las demandas son cada vez más variadas, son más intensas, son más cortas en el tiempo, la obsolescencia de los productos cada vez se acorta más y en consecuencia el mercado requiere cosas nuevas, requiere cosas diferentes día a día. Una de las labores o uno de los propósitos que busca el control es precisamente promover la innovación en todas las áreas. Y promoviendo la innovación, ¿qué es lo que logra? Diferenciarnos permanentemente de las otras organizaciones que son competidoras nuestras en el mercado. Hay diversos tipos de control. Vamos a ver solamente algunos de ellos. En primer lugar, podemos
tipificar al control de acuerdo a la oportunidad. Y de acuerdo a la oportunidad tenemos dos tipos de control. Un tipo de control previo y un tipo de control posterior. También podemos tener la tipificación del control de acuerdo a la cobertura. Y tendremos entonces un tipo de control total y un tipo de control selectivo. También tenemos o podemos tipificar al control de acuerdo a la relación que se establece entre el evaluador y el evaluado. Y desde esta perspectiva tenemos un control interno y tenemos un control externo. Además, podemos tipificar al control de acuerdo al tiempo y tendremos controles permanentes y controles intermitentes. El control es una etapa del proceso de la administración, pero de acuerdo a la dinámica y al crecimiento y al desarrollo de las organizaciones puede hacerse muy complejo, y bajo esas características de mayores complejidades puede tener una serie de fases muy bien definidas. Estas fases son la fijación de metas o estándares. Si no se fijan metas o estándares, no tenemos contra qué contrastar, ¿no?, los resultados obtenidos. Además, la segunda fase incluye el establecimiento de puntos significativos de verificación. Tenemos que hacer tramos y en esos tramos poder verificar de acuerdo a los estándares que ya hemos preestablecido. En tercer lugar, tenemos que analizar las realizaciones, analizar lo que hemos desarrollado. Y en cuarto lugar, corregir todo aquello que hemos identificado como falla, como defecto, como desviación, ¿no?, de tal manera que el ritmo del despliegue del plan siga su curso normal. Para poder auditar, para poder controlar, hay determinadas condiciones que debemos nosotros cumplir. En primer lugar, podemos tomarlo como requisitos. Además, el control y las acciones de control deben permitir la comparabilidad. Entonces, deben ser comparables. Los resultados, los hallazgos deben ser comparables para poder obtener a partir de esa acción algún tipo de resultado, algún tipo de, digamos así, identificación de desviaciones, de errores, para poder definitivamente corregirlos. Además, el control tiene que ser oportuno. Un control que no sea oportuno no tiene la menor importancia. ¿Cómo podríamos nosotros calificar a un acto de control que se hace en cualquier momento, que los resultados se presentan tarde? No nos permitiría corregir oportunamente y las pérdidas por esa omisión podrían ser significativas. Bien, el control también debe ser frecuente. No puede ser un control esporádico, ¿verdad?, solamente al final del ejercicio. Eso era la práctica antigua. Ahora el control tiene que ser frecuente. Además, debe guardar independencia. No puede haber intromisiones en las acciones de control, porque esas intromisiones podrían estar sesgando, ¿no?, los resultados que van a lograrse, ¿no?, o podrían estar alterando, ¿no?, todas las evidencias, todos los reportes que previamente se están trabajando. Entonces, la acción de control tiene que ser evidentemente independiente y debe ser de costo compatible. Bien, ¿qué significa que tiene que ser de costo compatible? Que las acciones de control no tienen por qué irrogar, ¿no?, grandes inversiones. Tiene que tener el presupuesto adecuado, pero no puede significar, ¿no?, unos costos que sean desmedidos, porque caso contrario se convertirían en un colaborador de distorsiones, ¿no?, en el ámbito financiero fundamentalmente, antes que un corrector de desviaciones, ¿no?, que es lo que se busca con las acciones de control. Como todo en las empresas, como todo en la organización, para elevar las probabilidades de que las metas, en este caso la meta de control, no sean alcanzadas, es aconsejable utilizar estrategias. Las estrategias, por su naturaleza, van a elevar la probabilidad de que se logren las metas.
Entonces, el control tiene fundamentalmente dos tipos de estrategias. Una estrategia de supervisión y una estrategia de evaluación. La estrategia de supervisión implica, ¿no?, un acto por medio del cual individuos especialmente seleccionados y entrenados orientan las actividades de otros, atendiendo a algunos aspectos como los siguientes. El supervisor dirige, es la mejor estrategia, pero no impone. El supervisor enseña, no regaña. El supervisor inspira, no amenaza. El supervisor entonces va a tener que establecer controles y procedimientos mejorando las condiciones y buscando medios para perfeccionar el trabajo. Estas son las estrategias que nos van a llevar al éxito en las acciones de control en cuanto a supervisión. Pero también mencionamos que hay otras estrategias de evaluación. Y entonces el control utiliza estrategia de evaluación como un proceso para medir o juzgar los logros o resultados de las actividades a través del análisis explicativo, principalmente aplicado en aquellas actividades, en aquellos, digamos, acciones que no logran las metas esperadas, las metas deseadas. Y además, la identificación de las causas, de las desviaciones, de los fallos, es indispensable para introducir los ajustes y correctivos más adecuados, como propósito fundamental de las acciones de control. Los métodos que usualmente aplica el control para la realización de sus actividades es el archivo, ¿no?, porque necesitamos disponer de un conjunto de documentos debidamente clasificados y ordenados que integren los datos históricos y la información esencial de una organización de cualquier tipo. Y además, como método, la auditoría, el control necesita ser auditoría. Y cuando decimos que el control necesita ser auditoría, nos referimos a que debe constituirse en un procedimiento técnico dirigido a evaluar la marcha de un trabajo a nivel externo, ¿no?, a partir de los conceptos de fiscalía y contaduría, y a nivel interno, ¿no?, en el ámbito de la administración, ¿no?, y con un contenido evidentemente, ¿no?, profesional. Cualquier persona no puede efectuar tareas, intervenciones de control. Este es un tema altamente especializado y tiene que ser realizado necesariamente por profesionales, por especialistas. El control también usa algunas técnicas. Y la técnica fundamental de inicio a fin son los informes. Además, por ser un proceso de investigación, utiliza no la observación como el principal elemento, la principal técnica. Utiliza también para recoger los datos y también para procesarlo y a la vez convertirlo en informes, los datos estadísticos. Y además despliega, obviamente, técnicas eminentemente de control, como por ejemplo establecer cantidades, establecer calidades, identificar y medir tiempos, ¿no?, y verificar, chequear los inventarios. Les agradezco su atención y nos encontramos en la siguiente conferencia. Muchas gracias.